unos compañeros lo había hablado del tema de lo que es lo que inspira el doctor Herrera. Y antes de ello, de hablar de lo que fue el tema de Herrera, me gustaría hacer una breve presentación, agradecer enormemente tanto a la doctora Serrano como al magíster Sarabia por haber hecho este extenso tour por la ciudad de Florida que arrancó hoy a las 11 de la mañana, ¿no? Sí. Hoy a las 11 de la mañana, espero que hayan aprovechado. Chacho, mirá que acá hay lugar. Y bueno, y la verdad que para nosotros es un inmenso gusto que hayan venido. Y que esto sirva para tejer nexos. Me parece que todo aquel que piensa, que investiga y que produce contenido tiene que generar los nexos necesarios para seguir avanzando y seguir armando eso que se llama la comunidad científica. Me parece que es una de las cosas que más resalta. Mi perspectiva de Herrera viene del lado de los avestruz, como hablaba con alguien hace un rato. Yo me formé en lo que fue el Movimiento Nacional de Rocha como militante político y lo que fue el Partido Nacional Independiente, el viejo Club Uruguay, que está en lo que hoy es Uruguay 1324, esquina Curiales. Acá hay alguna otra compañera con la que supimos militar en aquella casa, y que guarda también ese tesoro y una particularidad que en cierto sentido nos va también adentrando al tema del libro. En la Casa de los Lamas había un testamento que decía que el día que el Movimiento Nacional de Rocha no tuviera representación en el Parlamento, pasaba a aquel candidato del Partido Nacional no herrerista. Eso nunca se pudo llevar en práctica porque una vez que el movimiento no tuvo representación ya había cambiado la reforma constitucional había hecho que hubiera un solo candidato. No se pudo llevar a la práctica, pero lo digo por eso de las pasiones que despertaba, tanto para un lado como para el otro. Los dejo en manos de los autores. La verdad que es un placer el libro, lo poco que he leído, porque así como lo compré fue para Montevideo, pero me pude pegar alguna ojeada, y la verdad que es una muy linda mirada de ese Herrera, o la esencia del Herrera político, me parece a mí, que fueron las campañas electorales. Fruto de estos 150 años del doctor Herrera han habido una cantidad de miradas, y yo creo que la más obvia, que era la mirada desde las campañas políticas tan innovadoras que hizo el doctor Herrera, hasta ahora no había sido abordada. Así que de mi parte agradecerles a todos ustedes la venida, agradecerle, que estaba Chacho por ahí, el diputado, a los compañeros de la Junta Departamental, a los compañeros de Identidad y a todos aquellos que se hicieron un ratito para venir a disfrutar de esta charla, porque creo que eso es fundamental. De mi parte, muchas gracias y los dejo con los responsables. Bueno. En todo caso, sí, ya no. Perfecto. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, soy José Antonio Sarabia y Carolina Serrano, los autores del libro de Luis Alberto Herrera, Un liderazgo político. Somos los dos docentes de la Universidad de Montevideo. Bueno, yo soy licenciado por la universidad y tengo una maestría en Historia de Rusia, nada que ver con esto. Pero bueno, son mis dos ramas de conocimiento, Herrera y el Partido Nacional, y bueno, Historia de Rusia. Queremos agradecerle a Guillermo Montaño por permitirnos, por recibirnos y por estar aquí hoy presentando el libro. Bueno, la Intendencia de Florida y de vuelta a todos los presentes, también nosotros queremos agradecerles, estamos muy emocionados. Carolina, bueno, para el que no lo sabe, es argentina y está extremadamente contenta de estuvimos paseando un poco por la ciudad en el día de hoy, está contentísima con poder haber venido a visitar la ciudad de Florida. Y bueno,
queremos aclarar también que es nuestra segunda presentación del libro, es nuestra primera presentación fuera de Montevideo, y bueno, nos honra, es un gustazo para nosotros poder hacerlo aquí en Florida. Bueno, paso un poco a comentar el libro, cómo se construyó, de qué va, algunas de las ideas clave, después también Carolina profundizará sobre eso. Este libro en realidad nace en un proyecto en 2019, hace ya más de 5 años. Yo era recién recibido de la carrera de licenciatura en la Universidad de Montevideo. Carolina fue mi directora de tesis, y a ella le invitan a un proyecto de escribir 10 páginas de un libro más grande, dirigido por Rila, por Jaffe, por Bukele y otros historiadores más, sobre la historia del Partido Nacional entre justamente 1920 y 1960. Y bueno, yo recién recibido, Carolina como siempre está con muchos proyectos, y me invita a sumarme allí, y dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer algo diferente? Algo que realmente aporte, en unas pocas páginas, aunque sea. Dijimos, bueno, vamos a ir a ver la prensa del Partido Nacional. Y nos encontramos con muchísimas cuestiones que no estaban en los libros justamente de historia del Partido Nacional, de historia del Uruguay. Yo realmente no conocía mucho a la figura de Herrera tampoco. Carolina era especialista en peronismo, por eso también la invitan a escribir sobre este tema, sobre este periodo de tiempo. Y bueno, a partir de allí escribimos esas 10 páginas y dijimos, bueno, acá hay muchísimas fuentes para trabajar. Tenemos que profundizar en esto porque tenemos que recuperar esta historia. Y a partir de allí, bueno, empezamos a buscar en los archivos, y profundizamos en los archivos de prensa. Fuimos con el Museo Histórico Nacional, el Archivo General de la Nación, a veces de forma infructuosa, estábamos horas enteras y no encontrábamos nada, leíamos miles de documentos, y bueno, la vida del historiador. Y por eso, bueno, lo que ven ustedes acá, que es un libro en realidad de 300 páginas, con sus 80 páginas de notas al pie, pero bueno, las páginas iniciales, bueno, es producto de una selección tremenda de documentos que hemos leído y bueno, que hemos recogido allí en nuestra investigación. Hemos encontrado aportes, realmente hemos visto que bueno, la historiografía uruguaya, cuando hablamos de historiografía, la historiografía profesional, no había estudiado la figura del Herrera político. Había muchos ensayos, personas que habían conocido a Herrera y habían escrito sobre él, pero faltaba justamente perspectiva histórica, que pasan los años y bueno, ver en proyección histórica qué había significado su figura. Y bueno, encontramos sobre todo que teníamos que centrarnos en, bueno, cómo se construyó su liderazgo, cuál era la concepción política de Herrera sobre el liderazgo, qué era para Herrera ser un líder político. Eso lo trabajamos en el último capítulo, que bueno, tiene una parte sobre la concepción del liderazgo político de Herrera. Y bueno, y allí encontramos, y en el libro reconstruimos, cómo él puso en práctica esas ideas. Entonces, cómo él se relacionaba con sus seguidores. Que en el día de hoy hemos hablado con varias personas que lo conocieron y bueno, tienen sus anécdotas familiares. Pero bueno, nosotros fuimos también al archivo, seguramente tal vez hayamos encontrado en los archivos cartas de familiares de ustedes que le hayan escrito bueno, las misivas para bueno, pedirle cosas o para justamente reconocerle su labor como político. Y bueno, justamente la estructura del libro es en una cuestión cronológica. Empieza bueno, estudiando cómo surge su liderazgo en la década de 1920. Nos centramos en la ruptura del Partido Nacional en la década del 30, inicios de la década del 30. Fueron años muy intensos que tienen que ser profundizados aún más, porque bueno, es realmente muy frenética la ruptura mes a mes, día a día, de cómo se lleva a la ruptura del Partido Nacional y el surgimiento del Partido Nacional Independiente, las acusaciones, bueno, la animalización política que le hace Herrera a sus adversarios, las acusaciones de que bueno, se robaron el tesoro, que Herrera dice, no me robé el tesoro, me lo llevé porque es mío, y bueno, del Partido Nacional, ¿no? En fin, todas estas cuestiones que llevan a una ruptura y bueno, cuestiones que eran irreconciliables, parecía, y que bueno, van a durar varias décadas, están a ser reconstruidas. Estudiamos bueno, la participación de Herrera en el golpe de Estado del 33, y bueno, de Terra, y llegamos bueno, a la década del 40 y a la década del 50. Y el último capítulo, reitero, tiene esta cuestión más de reflexión sobre cómo Herrera se relacionaba con estos seguidores que escribían cientos, miles de cartas con adjetivos muy particulares. Y bueno, cómo él estableció esa relación y cómo desde la propaganda exaltó también su figura, llegando al punto de, por ejemplo, festejar sus cumpleaños. Festejar sus cumpleaños en su casa quinta. Él abría las puertas de su casa quinta, había los días previos, desde el debate, desde su diario. Bueno,
proclamaba que la gente vaya allí, y bueno, recibía con masitas, como alguien recibe en su cumpleaños a cualquier persona, recibía a todo aquel que quisiera ir a festejar el cumpleaños con él. Tenía una cuestión cuasi ritual, estaba todo establecido, iban los niños de la escuela con las moñas, con la túnica blanca, a festejar sus cumpleaños. Y bueno, el rey los recibía con, a sacarse fotos y también a mostrar su emoción. Entonces, esto también es un elemento que hemos recogido de Herrera, también como particularidades de un político del siglo XX, que bueno, Herrera se dejaba tocar por las masas, se dejaba llevar por las masas. Hemos encontrado muchísimos testimonios de cómo terminaba su gira por el interior, llegaba a Montevideo y la gente se metía dentro del tren, a los vagones, para sacarlo, arrastrarlo y llevarlo en andas hasta la sede del Partido Nacional, por varias cuadras. Y lo llevaban en andas y se dejaba tocar y se abrazaba a la gente, le daba besos, e incluso era una persona que como político dejaba entrever sus emociones. En sus discursos siempre los periodistas remarcaban esa idea de, bueno, yo muestro mis lágrimas, incluso, ¿no? Me emociono por estar aquí, por estar en conexión con las masas. Y bueno, todo eso también está allí reconstruido. Quiero dejarle también tiempo para hablar, así que voy cerrando. Remarcar simplemente una idea, que este libro es para todo público. Si bien tiene todas esas páginas al final con las notas al pie, las pusimos al final para que no entorpezcan la lectura, para que cualquiera pueda leerlo. Ya hemos tenido feedback, hemos tenido respuesta de muchas personas que no son historiadores y nos dijeron: lo leí rapidísimo, se lee súper bien, es ameno. Intentamos justamente llegar a todos para que no sea un libro de historia que no lo voy a leerlo porque es inentendible, pero la idea justamente es que es narrativo y es ameno para poder leer, y lo pensamos con esa idea, ¿no? Nos llevó muchísimos años generar este producto y bueno, esta obra lo hicimos justamente pensando para que pueda ser entendible y que lo puedan leer todos también. Así que, de vuelta, muchísimas gracias de mi parte. Buenas noches a todos. Bueno, quiero dar las gracias en primer lugar a esta invitación. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias a todas las personas que gestionaron nuestra visita para que podamos estar hoy aquí. Cuando nosotros escribíamos este libro y trabajábamos a la carrera político y lo veíamos recorriendo el interior, nos imaginábamos recorriendo el interior, y de hecho empezamos la gira por Herrera y el primer departamento ha sido Florida, y estamos muy contentos y pasamos un re buen día aquí, y tuvimos la oportunidad en la mañana de darle clases a los chicos de tercero y de cuarto del SER, que bueno, que son la cantera de historiadores que pueden continuar este trabajo, porque estudiar Herrera, estudiar la historia siempre es inagotable y hay muchísimo por seguir haciendo. Escribir un libro no es un trabajo sencillo, lleva muchos años, mucha lectura, en nuestro caso mucho archivo. Y bueno, nosotros, yo he sido la profesora de José es mi alumno, pero bueno, nos transformamos en colegas, terminamos escribiendo este libro en conjunto, que bueno, está la voz mía, la voz de José, pero estamos muy mimetizados en la escritura, en el trabajo. Fueron 5 años que nació este libro, pero a la par nacieron los artículos académicos que pide la historiografía. Yo conocí a Herrera, digamos, cuando estudié la carrera de historia en Argentina, soy argentina, porque bueno, era un historiador revisionista, la culpa mitista, siempre me quedó grabado. Y cuando llego al Uruguay, estaba estudiando las simpatías políticas con Perón en el extranjero y me encuentro la figura de Herrera. Al empezar a conocerlo cada vez más a Herrera, me atrajo muchísimo ver que había sido un candidato que se había presentado a tantas campañas electorales, que las había perdido, pero que aún así lo seguía intentando. Y como argentina decía, bueno, esto en la Argentina no se da, no se dio históricamente de esta forma. Pero además Herrera tiene algo que lo vuelve atractivo, incluso como liderazgo, creo que también exportable o original para mostrar, digamos, otras partes del mundo, porque fue un intelectual y que además fue popular. Y a Herrera, a lo largo de su carrera política, le interesó remarcar que él era un político popular, pero eso no era solamente un decir, sino que fue una realidad política que pudimos testear
y comprobar. Estudiar esas campañas electorales que fuimos rastreando una por una y trabajar las prácticas de la política, efectivamente cómo se hacía la política, y vimos cómo Herrera comprendió la política moderna, la evolución de las masas en política, y él lo reflexionó a eso también, y reflexionó, bueno, cómo debería ser política. Y él interpretó muy rápidamente el vínculo, la necesidad de salir, digamos, de salir, digamos, a la calle, de encontrarse con las personas, y efectivamente muchas de sus dotes personales, de su carisma, que bueno, que él lo lleva a lo político, nosotros reflexionamos mucho sobre eso. Pero además, estudiando a esa Herrera, nos encontramos un amor hasta la locura, un nivel de pasión política por su figura que realmente nos sorprendió muchísimo. Y bueno, ustedes saben que lo llamaban caudillo, jefe civil, pero también nos encontramos otras cosas un poco más fuertes, como la palabra apóstol, no una vez, no un montón de veces, maestro, padre espiritual también encontramos, Dios de las virtudes del Partido Nacional, cumbre moral de la República, profeta de la verdad, astro solar, ídolo de la multitud. Bueno, son muchísimas correspondencias, parte de esa correspondencia muchas veces se llevaba a la prensa, las personas le escribían por distintos motivos, como decía José, obviamente a los políticos se les pide para se les escribe para pedir trabajo o ubicar a algún familiar, pero también le escriben el amor que sienten por Herrera, hasta cartas de niños recogemos en el libro. Nosotros decimos como que de alguna manera Herrera se transforma en un ídolo popular para ese conjunto de personas, y es como si fuera entronizado, digamos, en un altar blanco, digo yo. De alguna manera se depositaron esperanza en Herrera. Herrera fue, al ser candidato, bueno, era esa ilusión y, bueno, y ese anhelo, ¿no?, dentro del Partido Nacional para poder llegar a la mayoría del Poder Ejecutivo, que bueno, que costó tanto y que de alguna manera se vive y se vibra con el libro, que es bien interesante. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué tenía Herrera para generar este amor en las personas? Bueno, esa es una de las grandes preguntas que tratamos de responder a lo largo del libro. Y cuando digo que Herrera interpretó muy bien la política moderna y tal, y lo señaló José, pero bueno, yo creo que parte de su personalidad, que él era también una persona tan sentimental, que en sus discursos políticos, bueno, dejara correr esas emociones, que pudiera estar dando una intervención y de golpe frenar, porque recordó que cuando él llegó al acto, que cuando llegó en ese momento, se encontró con una persona que lo había acompañado a las revoluciones arabistas y le habían pasado 40 años, y bueno, y hablábamos recién con gente por aquí, la memoria que tenía Herrera, ¿no? Y esa capacidad de dar un discurso en el cual mezclaba temas muy cultos, pero con cosas tan básicas y tan cotidianas de la vida de las personas. También en el libro trabajamos a la Herrera, que formó parte del Consejo Nacional de Gobierno en la década del 50, a la Herrera, que fue presidente del Consejo Nacional de la Administración en la década del 20, y lo vemos a Herrera, esa participación en el Poder Ejecutivo, y bueno, y sus intervenciones. Herrera además es una persona con mucho sentido del humor, y ese sentido del humor lo lleva a la práctica política, una persona con muchísima ironía. La verdad que trabajar a Herrera fue muy divertido, también nos lo hizo bastante ameno. Entonces, volviendo a los testimonios, tenemos varios de estos testimonios, aquí me pasan, que están en el libro, de cómo lo veían las personas. Por ejemplo, frases como esta recogemos: Dios en el cielo y Herrera en la tierra, santo de la democracia por los milagros populares que en su nombre realiza y por la devoción con la que se le sirve. Las personas le ofrecen su lealtad, la renuncia a sí mismo, entregarlo todo, digamos, por el partido y por Herrera. Por ejemplo, una persona que le escribe: aquí está mi humilde persona, que abandonaría empleo, hogar, familia y saltaría como un tigre por usted. Otro que le escribe: siempre Herrera, ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, otra poesía: hermano, que velas por tu pueblo que te venera, estrella del firmamento, al borde de la aurora, eres ángel tutelar del pueblo uruguayo. También cerramos el libro con el fallecimiento de Herrera, que bueno,
que fue un evento de masas impresionante. Hemos, a lo largo de este tiempo escribiendo el libro, y hoy de hecho también alguien nos lo testimonió, gente que se hizo revista el día del fallecimiento de Herrera. He conocido personas de familias coloradas que eran niños y vieron ese evento de masa que fue, digamos, una locura. Que ese día, bueno, siendo niños se hizo revista, tenemos ya sumados varios testimonios al respecto. Entonces, trabajamos a ese Herrera, ídolo de la multitud, pero también el libro, Herrera fue un político que, bueno, que fue amado, pero también fue detestado, que fue muy temido, que yo creo que causó, digamos, un sufrimiento, digamos, a una parte de su partido, el Partido Nacional, durante las 4 décadas de liderazgo de Herrera. Herrera no nace siendo líder, a mí me gusta marcar esto, el liderazgo se construye, en la década del 20 él asume el directorio del partido, va a ir marcando una impronta al partido, en la década del 20 se presenta 3 campañas electorales y se consolida el líder, pero cuando él es derrotado en 1930, ampliando la diferencia electoral con los colorados, parte de la dirigencia le dice, bueno, en el 22 5.000 votos de distancia, en el 26 fueron los 1.500 votos, que bueno, fue realmente bastante dramático el verano del 27. El Partido Nacional tiene a lo largo de su historia bastantes veranos complicados, y en 1930, bueno, la diferencia llegó a 15.000 votos y le plantean un tema de que dejara la conducción del partido. Herrera se niega a dejar la conducción del partido porque él considera que él tenía la legitimidad de la mayoría del partido, porque claro, en la interna, dentro del partido en 1930, versus Eduardo Lamas, él saca más votos. Y bueno, no reconoce, digamos, ese cambio dentro del partido, y bueno, comienza el año 31, que fue realmente demoledor para el Partido Nacional, llegando, digamos, a esa división que duró, digamos, hasta la reunificación y la victoria electoral del 58, que es un tema que bueno, nosotros vamos trabajando en el libro. Entonces, claro, cuando uno aborda la figura de Herrera, claro, encuentra este amor hasta la locura, pero encuentra, bueno, aquellos otros que realmente estuvieron, digamos, en la vereda opuesta, ya sea dentro del Partido Nacional como, bueno, dentro de lo que era la oposición y fundamentalmente en este contexto el Partido Colorado. Nosotros, como historiadores, y cuando fuimos a trabajar a este Herrera, siempre digo, no venimos, digamos, fuimos a describir, fuimos a ver los acontecimientos, a plantearnos los problemas, sus visiones, tratando de poner las miradas de los distintos políticos de la época, pero no fuimos, digamos, como a condenar, porque yo marco lo siguiente. Después hay temas que salen de la carrera política de Herrera, el contexto del impacto que va a tener para la figura de Herrera la Segunda Guerra Mundial, su posición de neutralidad que defendió, cómo la oposición va a ser de esa toma, digamos, de posición de Herrera, un punto donde, bueno, se va a machacar a Herrera muchísimo, incluso ya Herrera muerto se sigue acusando, digamos, a Herrera en su posición en la Segunda Guerra Mundial, y sigue siendo tema, digamos, que la historiografía ha hecho mucho hincapié, pero nosotros lo que buscamos con este libro, que bueno, que no es un libro de historia, es un libro que creo que va a contribuir, y estamos convencidos a la historia, digamos, del Uruguay, aquel que quiera estudiar, digamos, al Partido Nacional, y a Luis Alberto Herrera, nosotros creemos que va a estar obligado de alguna manera a ver este libro. Y claro, y también cuando uno trabaja y hace una biografía, de alguna manera te tenés que ir acercando a esa persona, porque nos vimos obligados a conocer a Herrera, a decir, bueno, a ver, al Herrera de carne y hueso, al Herrera real, más allá de que, bueno, nosotros siempre estamos viendo, bueno, cómo lo ven, ¿no? Quienes lo miran a Herrera. Entonces, una de las hipótesis del libro es trabajar, por eso no se entiende un liderazgo sin considerar, no se puede considerar el liderazgo solamente partiendo de la figura del líder, sino también poner el foco en los seguidores. Y nosotros, de alguna manera, una de las hipótesis, digamos, del libro que se va trabajando es este culto, esta devoción, digamos, a la figura de Herrera, que bueno, que no solamente se construye desde abajo, sino que también la propaganda del Partido Nacional también se encargó, digamos, de ubicar a Herrera. Ahora estamos trabajando en listas electorales del Partido Nacional a lo largo de su historia, algunas de estas aparecen de alguna manera narradas en el libro, y uno ve cómo
vistas con una figura de Herrera completamente grande, su cara, muy modernas. También remarcar toda la modernidad que tuvo, digamos, el Partido Nacional para hacer sus campañas políticas. Yo creo que es un tema que nosotros destacamos. A veces uno piensa, bueno, quizás como un partido de oposición te tenés que esmerar muchísimo para poder alcanzar tu objetivo, pero fueron modernas, porque el tren relámpago, que muchos de ustedes deben tal vez tener o conocer de la década del 20, recorriendo el interior, fue toda una modernidad. El Partido Colorado lo criticaba, bueno, el Partido Nacional es un partido de ricos, gracias por van un tren, pero para Herrera el tren era un símbolo de la modernidad política. Entendía que no hay posibilidad de hacer política sin usar los modernos medios de comunicación de la época, la propaganda. Trabajamos cómo se armaban los escenarios, después los ómnibus, los llamaban los ómnibus de la Victoria, los decorados. La década del 20 llegó a utilizar avión, la verdad que es increíble, y cosas que van abordando a la propaganda. Entonces, qué bueno que lo hace bien interesante. Nosotros podríamos pasar aquí horas hablando de Herrera, de lo que descubrimos en este trabajo, porque todavía falta muchísimo por estudiar. Es una persona que creo que nosotros hoy trabajamos el vínculo con la gente, trabajamos las prácticas políticas y esas campañas electorales, pero todavía queda por abordar las intervenciones del Partido Nacional en el Parlamento durante todos estos años. Falta muchísimo por hacer, porque Herrera, digamos, y el Partido Nacional también, tenía, digamos, hemos encontrado cosas originales, digamos, en esta investigación, y que sabemos que todavía falta mucho por trabajar. Creemos que es un aporte, una deuda de la historiografía que estaba muy centrada en el Herrera pensador político, pero efectivamente ver al Herrera, digamos, carne y hueso, mojado, haciendo campaña, y hablando también del Partido Nacional. Bueno, que es bien interesante, hay una mística en el Partido Nacional que se vive, que se libra a lo largo del libro, porque en parte, digamos, ese sufrimiento, ¿no?, de ver tan lejos el poder, estuvo lejos porque después del 30 se dificultó muchísimo, y por eso también vamos trabajando todos esos cambios de rumbo que tuvo Herrera en estas décadas como líder. Bueno, apoyó el colegiado para la Constitución del 17, estuvo en contra del colegiado a partir del 31, después viene el golpe de tierra y vuelve, digamos, a apoyar el colegiado en el 51. Eso fue muy dramático, incluso para sus seguidores, aquellos que lo amaban hasta la locura, le escriben: Herrera, te acompañamos en todo, nos cuesta este tema, porque tú lo combatiste durante 20 años al colegiado, y nos cuesta, digamos, acompañarte en esto. Bueno, hay personas que lo acompañaron. Y también aquellos otros dirigentes que en un determinado momento que fueron tan leales, como un Eduardo Víctor Aedo, que en un momento también se separa, ¿no?, en la necesidad, digamos, que esa meta, ¿no?, que era alcanzar el poder. Las cartas que recibe de personas mayores, incluso encontramos una de 90 y pico de años que le escribe: Herrera, te voy a esperar para la próxima elección. Y bueno, y ese seguir adelante. Creo que está. Podría seguir diciendo. Nosotros, cuando terminamos la presentación en Montevideo, el 22 de abril del mes pasado, nosotros le pudimos hacer en ese momento una dedicatoria al libro, y si tuviéramos que hacerle una dedicatoria, la pensamos como al legado del pueblo uruguayo, que está del pasado, del presente, y bueno, y a las próximas generaciones. Una invitación, digamos, a conocer la historia del Uruguay. Estamos hablando de la historia del Uruguay, la primera mitad del siglo XX, y que tiene tanto peso, digamos, en las memorias, en las identidades, en las tradiciones familiares del Uruguay, y que bueno, con cariño para todos ustedes. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna